Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. Muy buenos días. Yo soy Javier Correa y hoy vengo a hablarles principalmente de dos cosas, de la educación y de la ciencia. Perdón por el ruidito, pero es que parece que tengo espíritus tocarreros a mi alrededor. No es cierto, se abrió una puerta por el viento. Hoy vengo a hablarles de la educación y la ciencia. Y como suele suceder en tiempos electorales, todos los candidatos, bueno, en este caso las dos changas que tenemos por candidato, Sheinbaum y Xochitl, están haciendo propuestas de la educación. Sheinbaum se fue al techo y dijo que íbamos a tener una educación más científica y muy buena y de excelencia. Así como el PG dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, así esta mujer va a hacer un sistema fabuloso de educación y todo, y va a ser gratuito, obviamente, y vamos a salir del hoyo en el que estamos, y va a mejorar la educación de los últimos, ¿qué será? Bueno, a mí me tocó horrible la educación, supongo que a la mayoría de ustedes también, pero haciendo ya la cuenta o el recuento, nunca ha habido una buena educación en México. Siempre hemos estado con unas porquerías de planes de estudio y de libros de texto. Una de las principales cosas que yo reclamo, que me han dolido, es que ni siquiera la historia de México nos la enseñan bien. La historia de la conquista, nada, o sea, es una sobradita donde los españoles fueron unos terribles y no sé qué. Y lo peor es que ahí tenemos a imbéciles como el presidente, que todavía está pidiendo una disculpa por la conquista de México. Una conquista al gobierno es una conquista. Está pidiendo una disculpa al gobierno español porque nos conquistaron. O sea, de verdad que no hay presidente más imbécil. No hemos tenido presidente más imbécil que el PG, más corrupto que el PG, más inútil que el PG, más cínico que el PG. O sea, ha sido lo peor de lo peor. Y la educación ha jugado un gran papel en que, en que haya podido ser elegido este hombre. Y entonces me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la educación con que el PG haya sido presidente? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Porque mientras menos instruidos, mientras menos conocimiento tenemos como pueblo, somos más susceptibles a caer en las mentiras y en los engaños, en la demagogia.
que lo llevó a ser presidente. En ese espíritu de yo voy a ser el Salvador, traigo la cuarta transformación, estoy del tamaño de Juárez y de otros. Y pues la gente poco preparada se la creyó y votaron por él. Y ahí está. Ahora estamos sufriendo las tarugadas y las atrocidades de este hombre. No hay manera. Pero bueno, aquí tenemos, hablando de la educación, hay dos cosas. La escuela, los maestros nos instruyen, nos dan conocimiento, no nos educan. Los maestros no educan a los alumnos. La educación se da en casa. Los valores se aprenden en casa, en el grupo familiar, en el ambiente donde viven, donde vivimos. La educación no la dan los maestros. Ellos están encargados de instruir, de dar conocimientos, de dar a conocer los conocimientos, no de educar. Dios guarde la hora en que los maestros de ahora, de este tiempo, sean los encargados de la educación. De por sí está el país como está, pero si se lo dejamos a manos de estas gentes. Y el problema es que los maestros, en un 99%, son unas personas muy incultas. Saben más de fútbol que de conocimientos. Tienen más conocimiento ellos o ellas de las telenovelas que de la cultura mexicana. Y el problema es que estamos metiendo a estas gentes sin preparación a que den los conocimientos de un programa educativo corto, ralo, tonto y vacío. No hay manera de progresar como país con una educación como esta. No hay manera. Y entonces tenemos a estos maestros, profesores de 3, 4 años en las normales, que salen como el Borras a dar clases. Porque tampoco se dice que las normales sean un ámbito de excelencia. Parece que producimos maestros como tamales, a lo loco, pura masa envuelta y vamos. Es un gran problema. Deberían al menos de haber filtros para ser maestro. Y el principal filtro debería de ser el psicológico, que les hicieran exámenes psicométricos, psicológicos estas personas. Finalmente están al cargo de la instrucción de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Demonios, a mí me tocó el caso que cuando alguno de mis hijos iba en primaria, lo metimos a una escuela laica, supuestamente laica. Y en determinado año, en tercero o cuarto año, le toca a una maestra que es católica, pero no solo es católica, sino es católica y de esas babosas de interpretación libre. Y les dice a los niños, incluidos mi hijo,
que Dios los está viendo a todos, a todas horas, y que cualquier cosa que hagan los va a castigar, y que los malos se van al infierno. Ya saben, toda la porquería de un mal creyente. Lógicamente, mi hijo llegó espantadón y esa noche no podía dormir. Entonces, al preguntarle qué pasó, ya nos dijo, no, es que la maestra Mayela nos dijo que Dios y que entre el ojo y que más nos estaba viendo y que nos iba a castigar. Lógicamente, tuvimos que intervenir para decirle la verdad y nuestra posición al respecto. Primero, yo no soy creyente. Entonces, imagínese que le haya metido esa tarugada a mi hijo en la cabeza. Eso es ofensivo, sobre todo en una escuela laica. La hubiera yo metido al del Ku Klux Klan, al del Opus Dei, al Marinelita, bueno, ya sabes a lo que te expones. Lo bueno, después de la aclaración, nos sirvió para decirle y para dejarle muy claro que los maestros pocas veces tienen la razón, que no son lo mejor de nuestra sociedad y que lo que digan, la verdad, importa un pepino, que lo único que les van a dejar son los conocimientos que impartan, que de sus opiniones se olviden. Y así cursamos y seguimos cursando, y él siguió cursando su carrera académica. Porque no paró en la primaria. Tuvimos maestros imbéciles en la secundaria, en la preparatoria, en su carrera. Maestros de filosofía, por el amor de Dios, que salían con conjuros religiosos arbitrarios. Pero bueno, ese es un primer problema. Los maestros. Hay que hacer mejores maestros, mejores filtros, gente más educada, gente con más cultura, gente con más conocimiento, gente con mejor instrucción. Gente que tenga tantita cultura, por el amor de Dios. A mi hijo, desde preprimaria hasta su carrera, le dejaron leer 3 libros clásicos. Y los 3 no crean que son así como fabulosos. El mejor fue El Principito, para que se den una idea. En clase de literatura, los fodongos de la prepa les pasaban películas en lugar de leer libros. Esto es el resultado de que ahora tengamos una generación de gente que cree que todo lo que está en el Internet es verdad. Y esta carencia en la educación crea estos idiotas que se quejan de todo, que no comprenden bien a bien cuál es la vida y que por sus huecos de conocimiento acaban haciendo del mundo el receptáculo de conspiraciones. Sí, porque estas fallas en el conocimiento, estos huecos, estas grietas, los tenemos que llenar con algo.
Y como no hay un conocimiento al respecto, los llenamos con un cuento conspirativo. Así pasó, por ejemplo, con las vacunas de COVID, que llegaba gente que decía, no es cierto, es una mentira del gobierno, es una mentira de todos los gobiernos. Ah, no, es una mentira de una élite que nos quieren controlar. Y no se querían poner la vacuna porque la vacuna los iba a matar, porque la vacuna les iba a poner un chip en la cabeza con el que los iban a controlar, como si no nos controlaran ahora estos imbéciles. Que con ese chip nos iban a saber siempre dónde estamos. Pues todo eso ya lo hacen con las redes sociales y con nuestros teléfonos que damos la ventaja. Pero no importa. Estas cosas, este pensar que es una conspiración, que el virus se soltó para fastidiarnos, es producto de la ignorancia, de la falta de conocimiento, de nuestra falta de preparación, donde es más fácil creer en una perogrullada como la conspiración que en la verdad. Bueno, yo tengo compañeros de generación, el Negro Martínez, Armando Martínez se llama, que de repente salió con que la reina Isabel, antes de morir, secuestraba, junto con otros longevos patriarcas y matriarcas del mundo, secuestraba niños para tomar de su sangre y ser más longevos. De ese tamaño está el idiotez. Y todavía dijeran, bueno, pues es que este tipo del Negro no tenía ni una carrera, su papá tampoco. Su papá fue un ingeniero, participó en IBM, en las computadoras, y fue pionero en el tiempo de la computación. Él se recibe como biólogo. Bueno, no sé si se recibió, cuando menos estudió como biólogo. ¿Cómo es posible que él, que está medio preparado, salga con unas tarugadas como estas? Precisamente por la educación, por la falta de instrucción, por la carencia de conocimientos, porque no hay un intento de darnos cultura en medio, porque si primaria y secundaria son para conocimientos básicos, la prepa, la preparatoria, debería de ser el momento cultural para todos, la formación cultural, donde nos den los conocimientos culturales que nos eviten de ser unos tarugos cuando seamos adultos. Y también algo que falta en nuestra cultura es, en la cultura mexicana, es la ciencia en la educación. Por toda ciencia que yo tuve, fue un laboratorio de biología donde algunos abrieron una rana, otros un conejo y otros nos hicimos tontos viendo a los demás. Esa fue nuestra educación científica. O la tarugada de la clase de química de apréndete la tabla. Porque también física y química en la prepa, que nos daba un tal Edmundo,
sí, inmundo, el mundo, una tarugada que nos puso a ver todo lo que no pudimos usar. Bueno, acabamos haciendo hasta combinaciones, covalencias de qué pasa si este alimento lo juntas con esto o cómo le vamos a hacer para que dé esto. Y está bien para el que fue a química, para el que iba para químico. A los demás de nuestra generación de la prepa, que fuimos todos, porque nadie fue químico. La última vez que me encontré con un par de mis excompañeros, platicábamos del conocimiento inútil y ese fue parte del conocimiento inútil. La ciencia, nos deberían de enseñar ciencia, pero ciencia y sobre todo método científico. Aplicar el método científico a nuestra vida, a nuestros conocimientos, a las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente la ciencia es el camino más claro de la verdad. Porque la ciencia siempre es igual, no va cambiando, no está sujeta a interpretación. Si un experimento resulta que es verdadero, cada vez que lo hagamos vamos a tener el mismo resultado. No es como la religión que hoy dice una cosa y mañana otra. La ciencia es el camino más certero para conocer el mundo, para conocernos a nosotros y para ir progresando en la vida. Esta aplicación científica debería de estar inmersa dentro de la cultura y dentro de la educación, sobre todo en la educación, tanto de maestros como de alumnos. Porque también esto nos haría más críticos, nos haría personas más críticas, más pensantes. Y eso le falta a nuestra educación, que está llena de huecos, de hoyos. Pero no somos los únicos, ¿eh? El mundo en general está así. Les voy a contar una historia que oí de Neil deGrasse, este astrofísico muy conocido, el que hace la nueva serie de Cosmos, que se ha dedicado a propagar la ciencia, por lo cual el hombre me cae muy bien. Este Neil deGrasse estaba contando una historia de que en el centro de los Estados Unidos, ya ven que, bueno, no sé si ya vean o si sepan, hay unas partes en el centro de Estados Unidos que son muy proclives a tornados, a tormentas eléctricas. Y entonces sucedía que cuando había una tormenta eléctrica, caían los rayos en las iglesias. ¿Por qué en las iglesias? Porque las iglesias son o eran el punto más elevado de los pueblos, de las construcciones, siempre eran la más grande. Y entonces ahí caían rayos, los relámpagos. Y lógicamente, o hacían una destrucción del golpe de la descarga, o incluso llegaban hasta incendiar la iglesia. Y entonces, las otras iglesias o la otra iglesia del pueblo a la que no le había caído el rayo, decía a los feligreses y a todos, ¿ya ven? Algo están haciendo mal ellos, que Dios los está castigando. Nosotros no. Vénganse para acá, vénganse para acá. Y eso era el pan de siempre ahí. Llega Benjamin Franklin
e inventa el pararrayos. Descubre más o menos cómo funciona las descargas eléctricas de electricidad y descubre el pararrayos. Y se empiezan a poner pararrayos en los pueblos, en las ciudades. Y entonces hubo quien declaró a Benjamin Franklin como un hereje por inventar el pararrayos. Y uno diría, ¿por qué? El pensamiento de estas personas es que gracias a que inventó el pararrayos, Dios ya no podía fustigar a las iglesias que estuvieran haciendo algo mal. No, ha habido imbéciles a lo largo y ancho de toda la historia y de todo el mundo. Y el problema es con el pensamiento religioso. Oye, ahora voy derecho contra los religiosos. Que el pensamiento religioso, como en este caso y muchos más, algunos de los que les voy a decir, tratan de frenar los avances científicos, los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque no conviene a la visión religiosa que las personas tengan más conocimiento, tengan más instrucción. Como en el caso del peje, las iglesias, los cultos, las religiones se benefician de los más ignorantes, de los que no tienen armas, conocimientos o instrucciones para dudar, para criticar, para debatir. Me gusta mucho al respecto de la influencia religiosa. Este sacerdote del dios del sol que vivió en Egipto. Y entonces este sacerdote del dios del sol les decía a todos, gracias a mí, el sol sale cada día. Sin mí, el sol dejará de salir y viviremos en la perpetua penumbra. Y si hay la perpetua penumbra, las cosechas dejarán de darse. Las plantas morirán. No estaba desprovisto de razón. A la postre los animales morirán y al último morirá la humanidad. Y así se los trajo comiendo de su mano durante todo el tiempo que él vivió, diciendo que gracias a él salía el sol cada mañana. Llega el día en que se muere este sacerdote. ¿Y qué pasó? Pues nada, el sol siguió saliendo, como siempre, para todos. Este sacerdote del sol que se aprovechó de la ingenuidad de sus congéneres, todo para tener poder. Yo no sé si él lo creía o nada más con eso los usaba para manipular, pero finalmente todos los líderes espirituales abusan de sus creyentes y de este principio de conectividad o de conexión con los supuestos poderes supremos. Los chamanes, bueno, vamos a empezar, los médicos brujos,
a los que danzaban para que cayera la lluvia y decían, porque yo danzo cae la lluvia. O el médico brujo que aprendía a curar con hierbas y decía que los espíritus lo guiaban. O más, el chamán, este chamán que decía que hablaba con los difuntos, que podía ir al mundo de los muertos y todo. Todas estas figuras que hemos tenido que tienen conexión con lo espiritual han abusado de las personas. Han abusado de las personas. Y entre ellos los sacerdotes. Así como el del sol, también los católicos, también los protestantes y todo. ¿Por qué? Porque se supone que hay un nexo entre estas personas y el mundo del más allá, el mundo divino y tal. Y esta charlatanería hace que generen poder, que generen influencia y que las gentes más ignorantes les crean, los sigan, los procuren, les concedan esa importancia que no tienen. La ciencia sería una manera de frenar esto, de modularlo. La ciencia, no. La magia y la religión sirvieron en los albores de la humanidad para dar explicaciones de fenómenos y de cosas. Fueron explicaciones que no son ciertas, pero en su tiempo sirvieron porque llenaron un lugar que explicaba el mundo de alguna manera. Ahora, el que cree en magia pues es un soquete. Y el que cree en la religión está muy cerca de ellos. ¿Por qué? Porque creen en cosas invisibles. Un Dios invisible al que nunca se le ve, al que nunca se le oye, que nunca se manifiesta, pero se los venden y ellos lo aceptan como una verdad. Claro, pero no les digas, te tienes que vacunar para no morirte, porque entonces no la creen. Dicen, no, me estás engañando. Caramba. Ciencia es el paso para esto, para combatir la ignorancia, para ir mejorando, para encontrar nuestras verdades, aunque sea a costa de los religiosos, de los políticos, de los que nos quieren ignorantes. Bueno, hay un ejemplo fabuloso de esto que pasó en Bagdad, en Irak. Más o menos, entre los años 800, 900, por ahí, empieza Bagdad a convertirse en un centro intelectual del mundo, en el centro intelectual del mundo. Empiezan a confluir ahí pensadores, filósofos, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque vivían una época de bonanza y de tranquilidad. Mientras Europa todavía estaba medio revuelta, entre guerrillas intestinas, las guerrillas del medievo, una pobre organización, Bagdad florece y florece intelectualmente como el centro de conocimientos del mundo. Y entonces empiezan a confluir ahí los pensadores, los que les gustaba el conocimiento y esto. Se empieza a ser una ciudad que atrae.
a la gente que piensa, a la gente de conocimiento. Y durante 3, 4 siglos se van desarrollando las ideas, las cosas. Hay increíbles avances en cuestiones de navegación, de astronomía, del movimiento de los astros, todo eso. Bueno, con decirles, 2/3, pero no dar mal el dato, 2/3 de los nombres de las estrellas están en árabe. ¿Por qué? Pues porque ahí se empezó a ver el mundo, la curiosidad, a tratar de discernir. Y de ahí viene que 2/3 de las estrellas tengan nombres árabes, las estrellas que se podía conocer en ese entonces. Y de importante estaba la cultura. Además, como les digo, hubo avances en todos lados. Se crea ahí el álgebra, esta matemática que sirve para resolver problemas. El cálculo, el principio del cálculo, si no me equivoco. Aunque esto no me lo creo. Pero sí, el algoritmo nace en esta parte del mundo y en esta etapa. Bagdad es, como fue en su tiempo, París, la ciudad luz, así. Era la ciudad del conocimiento. Hay una época bárbara donde está floreciendo y luego viene en 1200 y feria, no me acuerdo exactamente de la, de la fecha, que viene el saqueo de Bagdad por por lo que ahora conoceríamos como los chinos. Llegan, piden que se rinda, no se rinde la ciudad y el hombre insulta a los que van en su defensa. Voy a hacer un programa de Bagdad la siguiente semana, así es que tampoco quiero quemar mucho. Y al final entran estos chinos, despedazan la ciudad, la incendian, la saquean, violan, todo, todas las agravantes, asesinan, todo, todo. Y luego se van. Y entonces uno pensaría, bueno, pues les tocó esto, pero de alguna manera, gente tenía el conocimiento y las bases de volver a rehacerse, de volver a hacerse el centro intelectual, de continuar la gran labor. Pero sucedió el infausto. Un clérigo llamado Al-Ghazali se da a la tarea de hacer como un listado de lo que debe de ser un buen musulmán, un buen creyente musulmán. Dice, pues un buen creyente musulmán debe ser esto y esto, y no debe comer esto y esto, tal. Coincide con que al gobierno de ese tiempo, el gobierno de ese tiempo ve una conveniencia en unificar los cultos musulmanes y en unificar la conducta de los creyentes musulmanes. Y entonces toman a Al-Ghazali
lo toman y lo empiezan a empujar y dicen, sí, 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 tú vamos a hacer esto y vamos a promover tu panfleto de cómo deben de ser los creyentes musulmanes. Y todo estaba muy bien. Nada más que dentro de estas reglas de cómo ser un buen musulmán, Al-Ghazali dice que las matemáticas son cosa del demonio y que toda manipulación de números es cosa del demonio. Y entonces, ¿qué pasó? Este acto detuvo la ciencia. Paró de cuajo el mundo árabe. Y el mundo árabe no solo era de ciencia, o sea, los sentidos de placer, de, de belleza, de amor, de muchas cosas así, que las debemos al mundo árabe, que trascendieron hasta Occidente, o sea, fueron de verdad una cultura base que se acaba gracias a Al-Ghazali. ¿Por qué? Porque los otros árabes empiezan a tomar la misma receta que hizo Al-Ghazali y un poquito se homogeneiza la creencia de los musulmanes y cómo deben de ser hechos, cómo deben de actuar. Eso que hizo Al-Ghazali también lo hizo San Agustín con el cristianismo. También dijo, no, para ser cristiano tienes que hacer esto y hacer esto y comportarte en esto y creer en esto. También lo hizo él. No con las repercusiones tan terribles que tuvieron en Bagdad y en el mundo árabe. Déjenme decirles que de todos los premios Nobel, de todos los premios Nobel de ciencias, solamente ha habido uno que es árabe. El hombre se llama Ahmed Zewaik. Fue premio Nobel de Química en 1999. Es el único premio Nobel de un musulmán en ciencias. El poder, el influjo de la religión, la influencia, en este caso, la mala influencia, ha repercutido en esto. En cambio, por ejemplo, uno de cada 4 premios Nobel de ciencias han sido personas judías. Uno de cada 4. Para que nos demos una idea, hay 1.3 billones de musulmanes, quizá más, en el mundo. Un premio Nobel de ciencias. Hay en el mundo no más de 60 millones de judíos. 60 millones. Uno de cada 4 premios de ciencias ha sido para ellos. Es una combinación de la cultura y la religión lo que maniató a los árabes. Bueno, pero también ustedes pueden decir, bueno, pues México está igual de fregado, ¿no?
En México, de hecho, tenemos un premio Nobel de Ciencias. ¿Sí? Un premio Nobel de Ciencias. Un premio Nobel de Literatura. Y un premio Nobel de la Paz. Alfonso García Robles, quien fuera presidente de la Organización de las Naciones Unidas, recibió este galardón, recibió el Nobel de la Paz por sus esfuerzos, si no me equivoco, en la cuestión nuclear. Octavio Paz es el mexicano que recibió el Nobel de Literatura. Se me hace muy merecido, a muchos no les gusta Paz, para mí, a mi gusto, es uno de los mejores escritores, por supuesto, del país, pero lo que tiene grandioso, o lo que tuvo grandioso, a mi gusto, es no solo su obra poética, más bien su obra de ensayo. Y es que leer un libro de Octavio Paz de ensayos es descubrir al mundo, es estarlo leyendo y ese libro lo lleva a uno a leer a Charles Baudelaire, a leer a Proust, a encontrarse con las esculturas de Chirrida o las de Marcel Duchamp. Sus libros de ensayos hablan de tantas cosas que nos van llevando a uno y a otro libro y a otra gente de cultura y así. O sea, vienen menciones hasta de Claude Lévi-Strauss o de Levi Brul. En fin, son libros que yo les digo, libros trampolines. Libros que no solo te dejan lo del libro, sino te llevan a decenas de actores, de autores, de artistas, de gente pública que vale la pena leer. Y bueno, por supuesto, el último, y esperamos que no sea el último, nuestro último premio Nobel fue en química, es compartido, el mexicano Mario Molina. Entonces ustedes me dirán, pues prácticamente estamos de igual de nopales que los árabes. Un solo premio en ciencias. ¿Y por qué? No tenemos una prohibición como los árabes hacia los números, que ya no es tanta, lógicamente. Pero tenemos una cultura que privilegia la razón, no, perdón, que privilegia la superstición, a la magia, a la religión sobre del conocimiento. Es increíble. Y para daros una idea del poder de esta ignorancia, está el Internet. El Internet que le dio voz a todos los idiotas, a todos los impreparados, a toda la gente de poco conocimiento, a esa gente que no sabe ni escribir, pero pone sus tarugadas,
Esa gente que no sabe ni ortografía, sintaxis, ni semántica. Ah, pero eso sí, ponen sus tarugadas y sus creencias en conspiraciones, pero se encontraron toda la bola de idiotas en el Internet, en Instagram, en Twitter, y se hacen fuertes unos a otros con sus perogrulladas, con sus inventos, con sus conspiraciones, con su ignorancia, el poder del número del que ya había yo hablado antes, lucha contra el conocimiento, contra la razón. Es una flecha la que viene viviendo México, que va de más a menos. Antes era requisito para llegar a ser presidente ser una de las personas más preparadas de México. Gente que había estudiado en el extranjero, que tenía maestrías, doctorados, que se había curado en el gobierno, que tampoco fueron la solución, fueron bastante corruptos. Nunca tan dañinos como el Peje, con su ignorancia, con su cinismo, con su falta de honestidad. La solución que yo veo, y la única solución, y que no es a corto plazo, es un cambio drástico en la educación, como el que proponen de mentiritas las candidatas. Un cambio realmente de fondo que integre y que privilegie el sentido de conocimiento científico, el proceso científico, no la superstición, no la creencia. Necesitamos realidades. Ya pasó el tiempo de que necesitamos creer en algo. Ahora necesitamos hacer algo. Y necesitamos hacer algo por todos para que esta elección ya no, ya fue de los plebeyos. Ya va a ser de los plebeyos, de los ignorantes, de todos nosotros. Pero a lo mejor dentro de 20 o 30 años podríamos tener una elección con un poquito más de inteligencia, una elección más crítica, que la ciencia siga avanzando, que el conocimiento nos siga llevando. Ojalá se cambie la educación y yo pienso que el camino es la ciencia, es la ciencia. Pero la ciencia y la honestidad. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿A dónde vamos a ir a dar? No sé. Pero yo tengo esperanzas, todavía esperanza. No tengo muchas esperanzas en que, así como hemos venido hacia abajo, podamos ir hacia arriba. De que cambiemos la educación y de que explotemos la ciencia. Este ha sido el programa de hoy. Soy Javier Correa y ojalá en algo les haya entretenido y ojalá en algo les haya hecho pensar. Les agradezco. Los vemos en la siguiente.
Gracias. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.